En la levedad de las libélulas viajamos a través de la historia de la medicina para así poder avanzar hacia una medicina de la salud que nos ayude a lograr un equilibrio físico y mental. Hoy en Canal Presto hablamos con su autor, Carlos López Otín. Carlos, antes de nada me gustaría empezar diciendo que este libro es una absoluta belleza, me lo ha parecido, ya desde el título, que más que un título es un verso, pasando por el absoluto amor por las palabras que se respiran en cada página y siguiendo por todas esas referencias a las artes, a la antigüedad clásica, bueno, culturales maravillosas. Entonces, ya partiendo de esto, te voy a pedir que hagas un alegato no a favor, sino en contra de levantar muros entre los diferentes conocimientos, que además es una reflexión que haces. Sí, lo que se llama las dos culturas de Snow, que fue el primero que lo definió, yo no distingo. Ese es mi mejor alegato. No distingo entre las ciencias y las letras, como se llamaba antes, o entre las humanidades y la tecnología. Para mí son todo partes de la misma ecuación, la del conocimiento, la de disfrutar de aprender. Y por eso separar en parcelas esta búsqueda del conocimiento, este viaje al centro del saber, para mí es muy desafortunado porque solo refleja nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de integrar. Los últimos años científicos, estos 2 o 3 últimos años, y este libro son precisamente una oda a la integración de los conceptos de la salud biológica y mental para demostrar que todo está relacionado. Todo forma parte de nuestro diálogo con el mundo, por dentro y por fuera. Y es de este diálogo donde tenemos que encontrar el bienestar emocional que nos permite sobrevivir cada día. Y es que además se respira desde la primera página. Pues uno empieza a leerlo y dice, esta persona tiene una visión muy humanista y muy integrada que sí. Yo estoy de acuerdo. Con esta he tenido que llegar a ser muy mayor para poder ver esto con esta visión integradora. No es sencillo, hay que leer mucho, estudiar mucho, trabajar mucho y entonces de repente atreverte a escribirlo. Este libro de alguna manera es un camino hacia la medicina de la salud. Escribes, y voy a citar textualmente, medicina de la salud que junto con la medicina preventiva pueda complementar a la medicina de la enfermedad. ¿Crees que en la cultura occidental esto de la medicina preventiva estamos ahí un poco renqueantes? Sí, mucho porque fruto de nuestra arrogancia como seres que hemos avanzado mucho por evolución cultural hacia territorios de conocimiento de las enfermedades, parece que ya uno está enfermo y demanda que le cure en el hospital, ¿no? Y la idea que transmito en el libro es que, claro, hay más de 17.000 enfermedades distintas y lo mismo que Hipócrates y sus seguidores del mundo griego eximieron a los dioses de causarnos los males del mundo, a cambio pues pasaron el problema a la medicina de la enfermedad para que nos cure de todo, ¿no? Y es que saturamos el sistema, ¿no? Hay tantas enfermedades, muchas de ellas todavía que no tenemos los conocimientos suficientes para curarlos, y por el otro lado, pues la especie humana o algunos de sus representantes, especialmente aquellos que tienen de todo menos el control del tiempo, pues exigen que lleguemos a ser inmortales. No, lo que el libro propone es avanzar hacia una medicina de la salud, hasta interpretar la salud como la cultura de la vida. Eso implica que nos responsabilicemos en la medida de lo posible de cuidar un poco del don más valioso que tenemos, aunque también quizás el más efímero y el más provisional, que es la salud. Y hablando de responsabilizarnos, planteas una ecuación de la salud, entre otros muchos factores están la alimentación, ejercicio físico y el sueño. Yo creo que en la teoría todos sabemos que nos tenemos que responsabilizar. En la práctica, de esos factores, ¿cuál crees que es el que más abandonamos, el que pensamos que menos impacta en la salud? Mira, es difícil porque la idea de integrar es que todo es un conjunto. De hecho, esa fórmula final que yo llamo la rayuela de la salud es por puro homenaje a la rayuela de Julio Cortázar. De hecho, en el libro hablo con él y consulto
cuál es su Perdona, cuál es que su me ha visión. gustado tanto que hables con Cortázar, que hables con Leonardo da Vinci, con tanta gente, es que es maravilloso. Ya, pero entonces fíjate, él que estuvo todo el tiempo en el libro buscando a Lucía la Maga, ya de repente se da cuenta que está perdiendo la salud y ya lo que le preocupa no es encontraré a la maga en Pont de Sars, no, encontraré mi salud, ¿dónde queda mi salud perdida? ¿No? Esta reflexión implica que hay componentes en la rayuela que son científicos, y estos son que cada cosa ocurra en su lugar, que cada cosa acontezca en su tiempo, en el tiempo preciso, o que finalmente haya una estrategia de regulación, coordinación, orden en ese aparente caos interior, ¿no? Esa es la parte científica y, por supuesto, es en la que yo he sido educado y en la que he transmitido a mis discípulos y que forma una parte del libro y de algunos artículos que se citan en el libro para que los más curiosos sigan avanzando, ¿no? Esos pasan a ser no mis alumnos, sino mis discípulos. Pero luego están los otros componentes, pero son 6, ¿eh? Y entonces decir, la nutrición, claro, esto ya sabemos, que hay que comer bien, seguro que lo sabemos, porque no lo practicamos. Entonces, ¿sabemos distinguir entre nutrición y malnutrición? ¿Sabemos realmente aquello que nos perjudica y pese a eso siguen formando parte de nuestras dietas? Mi resumen de esto es natural y austero. Ese sería mi principio nutricional fundamental, ¿eh? Y lo practico absolutamente. Y lo mismo sucede con el ejercicio. El sedentarismo es uno de los grandes males de la transición a la modernidad de los últimos 100 o 200 años de nuestra evolución, que son 3.800 millones de años para llegar aquí, y en 200 años nos quedamos tumbados en el sofá para ver qué es lo que cómo va la vida, cómo pasa, ¿no? Ejercicio, moderación. Aquí no tenemos que ser exagerados tampoco. Eso es para los deportistas de élite o los apóstoles de los gimnasios. No, con un poco de ejercicio es suficiente. Pasamos al siguiente, si no nos extendemos muchísimo, ¿no? Poner los relojes en hora. Este es de los que quizás menos conocido, ¿no? Yo no tengo reloj porque tengo tantos por dentro. Tengo aquí uno que se llama el reloj circadiano en el núcleo supraquiasmático, una región del cerebro pequeñísima, solo 20 o 25 mil neuronas y tenemos 85 mil millones, tantas como estrellas en la Vía Láctea, pero con unas pocas tenemos un reloj tan importante que pone en hora a todos los órganos y cada órgano del cuerpo tiene a su vez sus propios relojes coordinados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues no apagamos la luz azul, la luz de los instrumentos inventados por la evolución cultural. Y en las sociedades modernas, en las ciudades sin tiempo y con ruido, no se apaga nunca la luz y entonces no sabemos por dentro qué hora es y entramos en jet lag social. Un componente muy importante y poco atendido y muy fácil de corregir, ¿eh? El descanso reparador que ya se practicaba en el sanatorio de Epidauro en Grecia. Después hay dos componentes que hay que evitar profundamente. Uno es la toxicidad, que ya, pues sí, hemos hablado, ya casi sabemos todos qué son los microplásticos y qué son las radiaciones y los productos químicos que provocan disfunciones hormonales cuando entran en la cadena alimentaria. Todo esto yo creo que lo sabemos aunque no lo practicamos y tampoco es fácil porque los estados no son todavía corresponsables de esto y no ponen unas normas muy, muy estrictas. Pero esa que es la toxicidad que construye lo que llamamos exposoma, que es un concepto para mí muy bonito, que está en el libro, que es todos los factores a los que estamos expuestos desde fuera y que contribuyen a nuestro bienestar físico y emocional. Bueno, el exposoma lo estamos definiendo, pero una parte del exposoma es también el exposoma humano, la toxicidad humana. Y esta me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque no veo voluntad de corregir. ¿Cómo es posible que todavía se tolere el acoso, el abuso? Y no solo en los adultos, en el trabajo, en las escuelas. Es insoportable. Y esto, el daño que hace es extraordinaria, la toxicidad humana. No puede ir uno al trabajo pensando qué te va a pasar, con quién te... Y lo mismo en el colegio o en la escuela. Y esto pasa tanto que, bueno, 1 millón de personas se suicidan cada año, ¿eh? Sí, de hecho,
te voy a volver a leer, a ver, lo tengo ahora aquí, los números asociados a los trastornos del alma siguen creciendo. Se habla mucho de salud mental, pero ¿qué valoración haces? Porque yo creo que a veces se queda un poco más en el papel que lo aguanta todo que luego la real preocupación por la salud mental, porque esas cosas siguen pasando. Claro, 1.000 millones de seres humanos tienen un desorden emocional y son los que están en el censo, ¿eh? Los que no salen los números seguro que son más. Pero fíjate, después de mucho pensar, al principio yo pensaba solo hablar de aquellos grandes creadores, artistas, que saben muy bien que su creatividad va asociada también a una introspección mayor y tal vez a enfermedades. Y en el pasado, quizás los únicos que no estaban estigmatizados eran este grupo que tenían dones especiales de creatividad. Sí, porque se les entendía sí, que, se bueno, decía, que por ahí iban, por no ahí los iban, ¿no? melancólicos. Y eran muy pocos los melancólicos y los tristes. Pero claro, si hay 1.000 millones, es que allí no hay 1.000 millones de grandes creadores, ¿no, David? No hay tantos, no hay tantísimos. Y entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Los nombres y apellidos de cada uno de ellos, ¿no? Yo sigo recordando casi todos o todos los nombres de mis alumnos y han sido ya bastantes sí, es cierto, miles. es cierto, además. Bastantes miles. Aquí los invoco algunas veces, sí. Pero los nombres y apellidos de los que tienen o tenemos un desorden emocional que a lo mejor no es tan grave como para que seamos dignos representantes de ser atendidos por grandes medidas sociales. No, es algo mucho más normal y por tanto deberíamos verlo como la normalidad y atender a los pacientes y a sus familias, porque cada una de las familias que tienen a alguien cerca con un desorden no saben qué hacer con ellos y muchas veces se pierden. Entonces los grandes números a mí no creas que me interesan mucho, ¿no? Mi profesora de estadística es Wisława Szymborska, que es Premio Nobel de Literatura. Como estadística no la conoce, no la diría nadie, pero para mí, desde que leí su poema de estadística, es que no he encontrado un resumen mejor que este, ¿no? Por ejemplo, de cada 100 personas, empieza así. ¿Cuántos están prestos para ayudar a los demás? Siempre que no lleve mucho tiempo, 49. Pero si ya lleva una dedicación, 4 o a lo sumo 5, ¿no? Y es una lección de estadística maravillosa, ¿no? Sí. Por eso las estadísticas no pueden quedarse en los números grandes y tampoco en las soluciones después políticas o económicas o gubernamentales que van a acallar, a silenciar, a maquillar, a suavizar los grandes números para que no alarmen. No, detrás hay nombres y apellidos concretos y este libro procura hablar de las personas concretas y pone algún ejemplo muy, muy característico y muy duro de hasta dónde se puede llegar. Sí, es que volvemos a que es un libro muy humano, de verdad. Me ha gustado mucho eso porque realmente es una manera de hablar de todos estos temas, pero desde la humanidad y desde el humanismo. Sí, porque la ciencia es humanista, ¿no? Yo me dediqué a la actividad científica para intentar aprender las claves de la vida. Y es después cuando seguí hacia las claves de la enfermedad y ahora las claves de la salud, ¿no? Yo ya siempre pienso que estoy en la etapa final de mi actividad académica y entonces tengo que intentar completar todo aquello que me ha rondado en la mente, como cuando a Leonardo veía las libélulas y danzaban en su cabeza y acaba dibujando el hombre de Vitruvio. Inteligencia artificial, que también la enfocas por ahí. Claro. Si la aplicamos a la medicina, ¿cuál dirías que es el gran beneficio y cuál dirías que es el gran peligro o riesgo, como lo quieras? Vale. Bueno, a ver, la inteligencia artificial, lo primero, no soy un ludita, que son aquellos que niegan los avances tecnológicos, en absoluto. Nosotros hace más de 15 años desarrollamos algoritmos innovadores en el mundo, uno que se llamaba Sidron, por ejemplo, para reconocer su componente asturiano, que nos han servido a nosotros y al mundo para definir las mutaciones de los genomas del cáncer y crear o identificar nuevas dianas terapéuticas que han permitido crear fármacos que salvan la vida a miles de personas hoy. Pero también, en el otro extremo, ese mismo algoritmo dedicado para resolver o contribuir a un problema grandísimo, universal, también lo hemos aplicado el mismo para leer los 3.000 millones de piezas del genoma humano de un paciente como Guillermo, que solo tenía
una letra equivocada y eso le generó un problema que le causó un futuro muy imperfecto. O como Masami Baso, mi discípulo más célebre y más famoso, ¿no? Porque se convirtió de un chico con una enfermedad mortal a un plazo muy corto, gracias a un ratón mutante que tenía su misma mutación y que creamos nosotros, en una fuente de conocimiento para ensayar fármacos, y le permitieron vivir hasta los 28 años y morir hace justo un mes después de una vida riquísima, y se convirtió primero en un paciente, después en un alumno, después en un discípulo, hizo aquí su tesis de fin de grado y por último en un maestro para mí, ¿no? Y se cierra el círculo. Pasé, cuando murió hace un mes justo, una semana con sus padres y no hubo lágrimas, solo sonrisas para celebrar una vida que aparentemente era tan imperfecta que es que a los 12 años tendría que haber muerto, y vivió más del doble. Y eso es un regalo de conocimiento, ¿no? Eso es también la demostración de que la imperfección es evanescente y de que todos somos mutantes. Luego, ya que todos somos mutantes e imperfectos, habrá que aceptar eso. Sí, habrá que aceptar la imperfección. Oye, yo para acabar, me encantaría poder seguir hablando porque este libro da para muchísimo y es un placer escucharte, pero tenemos que acabar y te voy a pedir, haces muchísimas menciones, lo hemos dicho antes, a música, cine, literatura. Dime una canción o un libro, lo que prefieras, de esas que nos van a ayudar a aligerar un poco esos eclipses del alma que llamas. Yo creo que como libro tengo que recomendar no porque lo haya escrito, sino lo recomiendo yo, de hecho. Pero porque se integra todo esto. Sí, y como tiene las bandas sonoras y tiene los códigos QR para... Sí. Porque yo me pregunto cosas y como la acción transcurre en París, solo tengo que salir del laboratorio de la Facultad de Medicina a la calle y en unos pocos pasos estoy en el Jardín de Luxemburgo o estoy recorriendo alguno de los lugares míticos de París, donde yo hago mis preguntas porque encuentro sitios de reflexión y encuentro respuestas y son las que escribo, pero fotografío cada lugar para que cualquier lector pueda imbuirse de las sensaciones que yo tenía cuando me iba haciendo estas preguntas. Sí, perdona, ¿y qué canción? Lo quiero decir porque es verdad que para que a nadie se le pase desapercibido, que aquí hay un código QR que escaneas y te va llevando a... Fotos para cada capítulo. Y después está el epílogo, que esto ya en la editorial hizo algún acuerdo con alguna librería para regalar unas postales con la primera edición de 30 fotos seleccionadas del epílogo. El epílogo es un día en París, mi último día allí, simbólico, ¿no? El último que yo paso en esa ciudad. Y entonces lo documento con 272 fotografías, de las que solo hay 30, pero con la ayuda de mi hija Laura iré poniendo las 272 fotografías en una cuenta de Instagram que se llama ya La Levedad de las Libélulas, y que cuando pase la promoción iré colocando hasta que tenga todas las imágenes que yo necesité para sentir que estaba viviendo las experiencias que estaba ahí, que las conversaciones con Leonardo eran reales, o con Julio Cortázar. Música. Si tuviera que escoger una, hay muchas que podría escoger, muchas. Hay, por ejemplo, algunas francesas, Françoise Hardy, que cuando ella murió fue cuando estaba acabando yo poniendo el punto final al libro, y hay una canción suya de amistad. Pero si tuviera que escoger una, que es lo que me preguntas, si hay que concretar, Qualsevol nit pot sortir el sol, cualquier noche puede salir el sol. Una canción de hace 30 años, por lo menos, de Jaume Sisa, un cantautor galáctico, como se definía él entonces, y que a mí me impactó porque era una celebración de la vida, una invitación a una fiesta a la que acuden muchos héroes de nuestra infancia, ¿no? De los cuentos, de los cómics, muy representativos. Yo recordé esa canción. El mensaje era perfecto y en el epílogo se celebra una fiesta en la que el intérprete de Qualsevol nit pot sortir el sol es Leonardo da Vinci, que acude a la fiesta con su lira da braccio, una lira que él construyó él mismo y que pasó a la historia. Y con esa lira canta esta canción e invitamos a una fiesta. Es su fiesta de cumpleaños y al mismo tiempo es mi fiesta de despedida. ¿Y quiénes acuden a la fiesta? Todos los protagonistas del libro, tanto escritores, músicos, pintores, acuden
desde Rothko a Van Gogh, o a Yayoi Kusama, o a Nicolas de Staël, Edvard Munch, todos que son representativos del libro, pero también acuden unos pocos científicos, Santiago Ramón y Cajal, pero también Alois Alzheimer, todos. Y todos están allí unidos porque creen que hay una forma distinta de avanzar en nuestra sensación de humanidad, ¿no? Nos hemos quedado un poco sin decir las últimas palabras de la inteligencia artificial, y entonces acabo con eso. O sea, hemos utilizado las herramientas de la inteligencia artificial muchísimo, o sea que soy fan de eso, pero son para mí un instrumento, una herramienta, una técnica, y yo creo que no hay que confundir los instrumentos con la esencia de los pensamientos, ¿no? En la música no hay que confundir lo que es el instrumento musical con el músico que lo interpreta, con la esencia de la canción, con el mensaje que transmite. Es que son cosas completamente distintas, ¿no? Incluso si falla el instrumento, tienes la voz para interpretarla. Pues lo mismo, yo me gustaría que en la medicina, que era tu pregunta concreta, el futuro sea, utilicemos, pongo allí las cosas que creo que son buenas, análisis de datos masivos, pero yo me gustaría que el resultado me lo proporcionara mi médico de cabecera y no un robot. Sí, y lo dices algo así también como que la inteligencia artificial siga, no sé si pidiendo consejo o preguntando a la inteligencia natural, y sí, yo creo que ahí está la clave. Así es, ¿no? Por eso, porque no seamos tan arrogantes pensando que con la inteligencia artificial ya está todo resuelto, porque no es verdad. Es que esto lo digo yo. No es verdad, o sea, lo he vivido muy de cerca, he escrito artículos de gran impacto sobre el envejecimiento, pero como diría Wisława Szymborska, mortales 100 de cada 100. No puede ser otra cosa. Y mi conclusión, que la digo yo creo que en el libro, y si no la diré ahora, es sigamos, mientras enseñamos a las máquinas, no nos olvidemos de educar a las personas. Muy distinto. Pues me parece la guinda para el pastel, el mejor cierre para esta charla. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, David. Gracias.